Hola amigos internautas, ¿cómo están? Este es el último volumen de esta saga, espero que lo disfruten tanto como yo me divertí haciendo este video. Hanape Bazooka es un manga de 1979 muy entretenido que no revisamos en su momento porque no le encontré, pero ahora sí, al menos los primeros caps. Este manga es una colaboración entre Go Nagai en el arte y Kazuo Koike en la escritura, quien es conocido en Japón por escribir mangas de dramas históricos. Acá vemos una excepción a su tópico favorito, de hecho yo pensaba que había sido escrito por el mismo Nagai ya que es muy similar a las comedias que suele escribir, si saben a lo que me refiero. Hanape Bazooka trata sobre las sensuales aventuras de un puberto llamado Hanape Yamada que convocó unos demonios mientras se daba autoplacer, jalándosela de tal modo que cito las palabras abracadabra en el idioma abrámico en clave morse o algo así, y estos demonios le concederían 3 deseos, solo 3, sin embargo el demonio de la bazooka, Ofisto, se enamoraría de la madre del prota, mientras que Mefisto caería rendida ante la hermana del prota, y entonces convertirían a la familia de este en sus amantes, y al padre le darían dinero para que no se queje de que usaran su casa como motel para cuquearlo, y al bebé chillón le darían más deseos para que no chillara como una perra. Guau, se están cogiendo a mi madre y a mi hermana delante mío. Guau, mancillan el honor de mi padre. Guau, están destruyendo mi familia. Denle al bebé su mamila. Uno de estos deseos fue un dedo que al apuntar a cualquier mujer esta querría tener sexo con él, y ese fue el primero de varios deseos que se supone que tendría, pero como dije no hay muchos caps disponibles aún. Esta pequeña retrospectiva es la introducción para lo que veremos a continuación, la adaptación animada de Hanape Bazooka, la cual es bastante curiosa. Zack Snyder's Hanape Bazooka de Snyder Cut parte con una plática prácticamente incomprensible entre lo que parece ser el dios judeocristiano Yahvé y un ente cósmico, mientras contemplan el fin de la civilización humana, y comienzan a hablar sobre un humano único y especial que conoce el ente cuya descendencia no ha podido caminar en la tierra por la devastación de esta, a lo que el ente le pregunta a Dios, ¿qué pasaría si en vez de que lo rodearas, a él, su casa y todas sus posesiones de incontables barreras, hubieras bendecido sus talentos y quitado sus posesiones? Puede que no te habría maldecido, a lo que Dios responde, que a cambio la entidad debe tomar responsabilidad por él y por todas sus posesiones. Entonces el universo se reinicia. Esta plática realmente no tiene nada que ver con la OVA, pero analizándola a fondo, puedo suponer que es una parte del lore que solo se quedó en el manga porque solo sacaron una OVA, y se están refiriendo al humano responsable de la extinción en masa, porque al principio del manga se menciona que si un humano usara la bazooka de Ofisto el mundo acabaría, y bueno, supongo que no dijeron eso de a gratis. Esto importa aclararlo para que no se saquen de onda al principio, mejor sáquense de onda al final. Pasamos a ver la vida de quien tenía una obsesión con una chica de la escuela con quien no hablaban ni conocía, pero él tenía un concepto completamente idealizado de ella. Él quería amarla y sentirse amado por ella, pero sabe muy bien que es un perdedor, débil y patético, jamás será un hombre lo suficientemente apto para esa diosa, por lo cual no queda de otra que fantasear con ella mientras practica el autoplacer, pensando que esa persona que ama es la del video, usando la foto que consiguió exclusivamente para ese momento como referencia visual. También pasa lo del abracadabra y eso invoca a los 2 demonios que habíamos presentados. Estos tienen motivaciones sexuales similares, pero con un breve matiz, y es que aparte de brindarle deseos, estos intentan corromper al ingenuo Hanape, ya que este al recibir la bendición de Ofisto, Hanape sería tentado por este, para gobernar el mundo y moldearlo como más le plazca sin ninguna empatía hacia los demás, ya que los humanos son escoria que se destruyen los unos a los otros por poder y riquezas, aclaman a Dios pero no le temen ni un poco, negándose a avanzar como especie, repitiendo una y otra vez los mismos actos, y cabe destacar que en vez de un simple motel con un altar, los demonios convierten la casa en una catedral satánica donde se reúnen los de su especie, habiendo cameos varios de distintos demonios y villanos de Dynamic. Sin embargo, Hanape no quiere perder su fe en la humanidad ni su deseo de amar, pero los demonios lo intentarían cambiar a como de lugar, ya que disfrutaban torturarlo al demostrarle constantemente que su concepción de la vida está completamente errónea, principalmente al demostrarle que la mujer a la que idealizaba no era una mujer pura y santa. Ella se acostaba con su profesor para subir sus calificaciones y así también corrompiendo la moral de su familia para hacerle ver que también idealizaba a su familia.
Su padre estaba cansado de su madre y quería montones de mujeres jóvenes, su madre no soportaba lo frío que era su padre en la cama y prefirió al primero que la hiciera sentir como una joven mujer otra vez, y a su hermana nunca le importó Hanape y se burló de lo patético que es su deseo de amar cuando podría tener todo el placer sin sentido que quisiera, había perdido el amor de su familia o quizás muy en el fondo nunca lo tuvo, y a medida que lo iban rompiendo, nuevos sentimientos iban creciendo dentro de estos demonios que hasta ese momento solo podían sentir lujuria. Finalmente el protagonista al perder la fe completamente decide quitarse la vida y los demonios arrepentidos de sus actos irán a buscarlo al más allá para redimir sus acciones, mostrándole al protagonista que a pesar que nadie lo ama como él quisiera, sí había quienes lo aman a su modo, porque hay distintas formas de amar. Esta ova es todo un viaje, tiene humor muy sacado, escenas muy violentas, escenas muy sexuales y escenas prácticamente incomprensibles, el arte está muy detallado y estilizado, me sorprende que no se hable tanto de esta ova como lo hacen con las del Violento o las de Devilman, 100% recomendada. Jigen Sengoku Shikuro no Shishi. Gina y Geno, internacionalmente conocida como Black Lion, es una ova que, como el nombre lo indica, es la adaptación del arco del Inai del manga Kuro no Shishi del año 1979. Recordemos que el manga original es un rework de Satsujinsa, uno de sus primeros trabajos, así que se podría decir que esta historia es bastante especial, y la ova está a la altura de las expectativas a nivel técnico, de las que se ve más valores de producción, pero por no hacer una segunda ova, condensaron más de la mitad del manga en 48 minutos, y para que te enteres de todo el lore, revelaron el super plot twist de los viajes en el tiempo y los aliens en los primeros minutos, lo que en el manga te deja literalmente así. Me duele el cerebro. Cuando ves que en el año 1580 un samurái con fama de ser invencible e inmortal fue herido en combate exponiendo un cráneo de metal y al morir explota en una sospechosa forma de hongo, luego de meterte un drama muy crudo y realista, da un giro de 180 grados de un minuto a otro, qué manera de joderte la mística cuando apenas al empezar la ova arranca con el ejército de Oda Nobunaga llenando de plomo a los budistas como en la vida real, pero el ejército eran robots y por llenar de plomo me refiero a ametralladora, y a los 5 minutos te revelan que Sandayu Momochi era un viajero del tiempo. Lo peor es que en el ataque de los robots es donde moriría Oyu, los que leyeron el manga saben cómo murió ahí y sí, se saltaron todo el arco introductorio que es de lo más fuerte de la obra para pasar directamente a la ciencia ficción. Todo para no hacer una segunda ova. ¡Qué tacaños! Pero si no has leído el manga puede ser una ova bastante disfrutable. El Onigoko es el clásico juego infantil de persecución como el Poliladrón, pero en Japón es etimológicamente más esencial porque en vez de personificar a un policía que busca un ladrón, los niños personifican demonios al acecho de su presa, de esto irá la trama de este pequeño one shot. Un querubín estaba jugando en el parque con otros chicos, este ya debe irse porque quería ir a ver la TV a color, lo que enojó a los otros chicos porque ellos son unos sucios provincianos y el señorito con su TV a color que se había mudado desde la capital iba a abandonar a los plebeyos, entonces le proponen jugar al Onigoko con reglas customizadas ya que este juego trataría de que por una hora el señorito se escondería y todos los plebeyos lo buscarían dentro de ese tiempo, y si lo atrapaban lo iban a linchar. Al empezar el juego se convierten en demonios, porque estamos en el Nagaiverso y ya saben que estas cosas suelen pasar, y bueno, como cualquier día normal en este multiverso los demonios empiezan a comerse a todos los demás niños en el parque y todo mal es al. No hay mucho más, al final llega el padre a llevarse al señorito y se da a entender que los plebeyos van a comérselos, esto claramente es una dura crítica social, dándonos conciencia de clase al mostrar como un acomodado de la élite ve a los hijos de la clase trabajadora, como simples demonios que solo gastan recursos públicos que sacaron de sus impuestos que intentan evadir a toda costa ya que se desperdiciarían usándolos para la educación y salud de esos sucios esclavos, preferirían darle directamente dinero a sus amigos políticos que
De todas formas se van a robar parte de estos impuestos a dárselos a esos zangados que si por ellos fuera no deberían tener ni derechos humanos y por eso obviamente están deshumanizándolos mostrándolos de esa forma, como demonios que aún tienen televisores blanco y negro. Nagai como siempre siendo un genio infravalorado en cuanto a forma y fondo. Oni con Shikyo la boda del demonio es otro one shot sobre demonios. En esta ocasión Nagai reutilizaría más o menos la trama del segundo segmento de Nagai Go no Kowaizone Kaiki. Esta vez el escenario sería un pueblo invernal aislado en medio de la nada. Una chica va a mudarse con su prometido que vive por esos lados. La boda se efectuaría y todos los viejillos del pueblo estaban sospechosamente felices porque la esposa de este hombre les parecía atractiva y de pronto se apaga la luz y no hay nadie, solo la novia y un gran demonio que busca poseer carnalmente a la novia, pero plot twist, no era un demonio, era solo el novio usando una máscara. Qué susto, pensaba que si era un demonio de los de Devilman, pero solo era una antigua tradición donde el novio se coge a la novia delante de todos y luego la debe compartir con toda la aldea al mismo tiempo porque no habían muchas mujeres, así que no hay problema. El primer juego de Mazinga Z, titulado simplemente como Mazinga Z, un juego de acción plataformero para la Super Famicom, donde nos cuentan la clásica cruzada de Collei y Mazinger para dormir como a los perritos al Dr. Hell y su ejército de fenómenos. El arte de este juego está hermoso, tanto las escenas como los monitos, pero están más duros que pan de una semana y no duro como la nueva palabra de la chaviza, duro como Maradona, o sea estaban tremendamente tiesos en combate, y aquí es donde haría un chiste clásico de Loquendero con un asistente que me dijera: pero Garrón, son robots basados en modelos setenteros, es obvio que estén tiesos. Y yo daría alguna razón mamona del por qué eso no es excusa, quedando como un Sigma God y asistente como un Beta ZZZZZ, pero la verdad sí es un buen argumento para justificar la flojera de los desarrolladores. Dato curioso, el jefe final por alguna razón no es el Hell King Gordon, acá es un Mecha Dr. Hell para que la pelea se sienta más personal supongo, pero hubiera preferido al Gordon, igual soy malísimo para los jueguitos y nunca hubiera llegado al jefe final, por eso solo juego RPGs y juegos de estrategia por turnos. Mientras Nintendo sacaba un juego del Mazinger Family Friendly, Sega Chat siempre disruptivo sacaba un juego de Mazin Saga, que cambia un poco la historia, ya que a diferencia del manga que el conflicto principal iniciaba en el año 2120 en Marte, acá la invasión del dios emperador del infierno empezó en la Tierra en algún punto de los años 90, y el prólogo nos cuenta que el Dr. Kabuto, el cual no sabemos si es Kenzo o Yuzo, alcanzó a crear a Mazinger el arma más fuerte de la humanidad, y entonces en 1999 empezaría el juego, que también es un plataformero de acción, aunque con toques beat'em up estilo Final Fight, y como este Mazinger no es un robot, sino que es una armadura semi-orgánica, y los villanos son mutantes de algún lugar misterioso que al parecer no es Marte, no quedaba otra que darles la animación más fluida que pudieron a los sprites, al punto de que en algunas peleas de jefes hicieron el efecto de mover el escenario dando la ilusión de que la cámara se movía como si fuera una pelea de anime. Además los escenarios están muy bien logrados teniendo la misma atmósfera misteriosa, perturbadora y o desoladora que el manga, una verdadera joya este juego aunque es incluso más difícil que el anterior. El juego a diferencia del manga concluye derrotando al final boss Head Mazinger, que era una referencia de Devilman X, aquí el dios emperador del infierno moriría, haciendo retroceder a los invasores y regresando a su planeta, nunca dijeron cuál era XD. Pero sin embargo la guerra dejó el ecosistema en un estado irreparable y los humanos tuvieron que emigrar a Marte en el 2016 y curiosamente justo cuando la humanidad llega a las fuerzas del God Kaiser Hell, van a invadir Marte, empezando una nueva guerra y haciendo una épica referencia al manga original, no tuvo secuela y nunca sabremos qué pasó ahí, fin.
El siguiente juego saldría al año siguiente y sería muy diferente a los anteriores, ya que es estilo 1942, ese jueguito de aviones que ibas consiguiendo armamento y mejoras en un sistema de desplazamiento vertical mientras derrotabas sin parar a los fans de Tokyo Revengers, pero con Mazinger, para ser más exactos, los 3 Mazinger, el original, el Grid y el Grendizer. Debes elegir uno al empezar y bueno, el juego solo es eso, 1942 con skin del Mazinverso, y algo curioso es que hay un robot enemigo que se parece un poco a Mazinger 0 al 0, muchos años antes de que estos salieran. Bueno, igual desde Grid, que simplemente cuando quieren mostrar una versión más fuerte de Mazinger solo los hacen ponerse esteroides y ponerle más cara de malo y ya. ¿Se acuerdan que les dije que Violence Jack se fue para siempre? Pues les mentí. Bueno, más o menos, no tengo idea qué es esto, si una secuela, precuela, side story, spin-off o reboot, pero acá hubo un manga corto del Violencias, que quede registrado, cabrones. Y acá pondría mi reseña de Shin Mao Dante, si tuviera una, porque no encontré este manga por ningún lado. De hecho, a diferencia de la anterior, incluso me costó encontrar pruebas de que existe. Esto debería ser la saga del Lost Media Pibes. Este manga está dibujado por alguien llamado Akira Fuga, y al parecer la historia también es de él o ella. Al parecer es ella por su estilo de dibujo, y porque al parecer era un boys love. Perdón por la machistada histórica, pero en Japón los hombres suelen dibujar historias de homosexuales de esta otra forma. Y sí, tal como escucharon, existe una historia oficial de Mao Dante enfocada en el romance entre varones, demografía shoujo, con dibujos estilo clan, que al parecer es un reboot del manga original, modernizándose para la década de los 90 como varios de los anteriores títulos. Es probablemente uno de los mangas que más me ha jodido no poder leer, porque no me imagino un boys love de Dante, no tiene sentido, bueno, a menos que la hermana o Medusa sean hombres en esa versión. Ah, espera, dije hermana, mierda, me adelanté a los hechos. Sigamos con la siguiente. La escuela desvergonzada también volvió en forma de fichas, ahora en los 90s, que corresponde al período Heisei, del cual toma el nombre este título. Acá vemos como los dos chicos que fueron niños abusados física, verbal e incluso sexualmente durante su infancia, crecieron y ahora ellos serán los que abusaran sexualmente de las menorcitas, porque en el fondo siempre le tuvieron envidia a sus profesores violines, porque en el Nagaiverso es grumear o ser grumeado, y acá todas las mujeres se entregarían en bandeja de plata, ya que es primera vez en la historia de esa escuela que tenían profesores varones. Este cabrón en el manga, donde la vara moral estaba tan baja que tener un esclavo humano perro era de lo menos fuerte, era un responsable líder que defendía a sus compañeros de abusadores y asesinos, incluso abandonando su humanidad convirtiéndose en Dante el señor de los demonios, para proteger a sus seres queridos. Es que Haren Chigaku en el insuperable pic de la decadencia, recordemos que es el primer manga funado de la historia. Así que luego de un capítulo de la playa que pareciera que terminó en una super orgía y con un inesperado cameo de Yubei, la amiga de la infancia de Loyabun, a quien saludaría con una kumeada en la cara luego de ser chaqueteado en público por dos profesoras cachondas, entraríamos a la conclusión de este manga con la aparición de extraños fantasmas en la escuela, que serían los profesores que antes trabajaban en la Haren Chigaku, en los cuales deciden fornicar telepáticamente a las estudiantes mediante una máquina creada y operada por el Dr. Hell, y para enfrentarlos el Oyabun requiere la ayuda de la Sociedad de Investigación de lo Paranormal, cuya presidenta se llamaría Himiko Douma, usando el nombre y el traje de la Slum Queen y el apellido del Slum King, haciendo alusión de que es su hija o algo así. Es posiblemente la referencia oculta más satánica de Nagai sabiendo el contexto. En esta parte donde los profesores abusan a diestra y siniestra de las estudiantes, incluso estuvieron a punto de hacer sentir mujer a Fukuroko Uji, aunque esta lo disfrutó, aquí saldrían muchas alumnas conocidas en el Nagaiverso, y me dio gracia e incomodidad este comentario de Sayuri Yukishiro, personaje de Susanoo Oh, que dice: no importa en qué manga salga, esto siempre pasa, refiriéndose a que en su manga de origen se la
en la escena que inspiró el eclipse de Berserk, y al final terminan esenciando a los maestros viejos cuyos cuerpos físicos estaban en la máquina explotando en una explosión provocada por ellos mismos. Así los jóvenes profesores se quedan con todas las minitas, que en esa época en Japón eran completamente legales como país musulmán, fin. ¿Recuerdan que en el volumen 1 hace aproximadamente 40 años, les dije que uno de los primeros acercamientos de Nagai en su tierna infancia fue la Divina Comedia, y que inspirado en esto escribió todas estas historias sobre entidades salidas del infierno? Ahora fue un paso más allá, directamente adaptando al formato manga el libro, o más bien el poema de 1320, que quizás eres demasiado joven para cuando este poema salió y eres de la generación de cristal que nació entre los 80s y los 2000, cuando ya había vacunas para los señoritos. Uso tenedor para la ensalada. Sí, me lavo la cara. Entonces puede que en tu infancia o juventud hayas visto Saint Seiya, la saga de Hades, específicamente el arco donde se van al infierno. Bueno, si es así van a sentir este manga muy nostálgico, porque ese arco estaba plagado de referencias a este poema, al menos en la representación gráfica que nos ofrece la edición más conocida de la obra, ya que si hablamos de lore, la mitología griega fue la que inspiró a Dante en la creación de su propia versión del infierno cristiano, incluyendo a Orfeo, que fue la inspiración para Dante, y por eso que no los sorprenda el hecho de que a pesar de ser una especie de infierno cristiano, tenga personajes y lugares de la mitología griega como Medusa, los titanes y el Cocito. Vamos a seguir las desventuras de Dante Alighieri, el mismo autor del libro, en el cual toma el rol de un poeta exiliado de su tierra Florencia. Él pertenecía a los White Guelphs, un partido político que representaba a las personas, y al ser Florencia tomada por el partido político adversario que representaba al Papa, fue condenado al exilio eterno, al parecer igual que en la vida real. Así que hasta aquí es una anécdota. Al salir de esas tierras se perdería en un bosque lleno de peligros, finalmente escapando gracias a que siguió una estrella que le mostró la salida. Lo que seguía era una montaña donde un leopardo estaría esperando para devorarlo, pero lo salvaría el hecho de que amanecería, lo cual por alguna razón que no entendí el leopardo solo se queda posando con majestuosidad y Dante celebra que puede avanzar en su camino hacia ningún lugar en específico, pero la celebración no dura ni 2 segundos, porque de la nada llega un león y un lobo a comerse lo que mierda hacia un león en una montaña, y justo cuando las 3 bestias iban a devorarlo y el angustiado hombre solo pensaba en volver al bosque, donde probablemente también muera tarde o temprano, aparece de repente una hermosa figura angelical, el que alguna vez fue un mortal nacido en la época donde el hermoso Julio César aún estaba en el poder y muerto en la época donde gobernaba el poderoso Augusto, el bardo quien creó el poema Eneida. Con esa sutil descripción, Dante pudo llegar a la conclusión de que se trataba de Virgil. Soy la tormenta que se acerca. Un poeta que efectivamente existió en la vida real, y Dante le dice que siempre lo ha admirado por su elocuencia y que por favor sea su maestro y guía, a lo que este responde que lo llevará al lugar donde cayeron los personajes de su poema La Eneida, o sea, como diría Cristian Castro. Luego del infierno pasarían por el purgatorio y finalmente al cielo. La razón, Virgil le dice que quiere liberarlo de su aprensión, y que escucha que alguien lo llama del purgatorio, una bella y santa mujer de nombre Beatriz. Ella era el amor de la vida de Dante, quien habría fallecido a los 25 años. Virgil le dice a Dante que ella aún piensa en él y desea que se reencuentren, entonces para sacarla de ahí deben adentrarse a ese inhóspito y terrorífico lugar. El manga está escrito en un lenguaje un poco difícil de entender porque ya saben, el libro se escribió aproximadamente en el 1320, y está lleno de metáforas que también son difíciles de entender porque por ejemplo lo que simbolizaban los animales en esa época en ese lugar en específico no es lo mismo a lo que significan hoy en día en nuestro contexto cultural. Así que para entenderle a todo, tienen que ponerse a estudiar historia y literatura prerrenacentista. Cabe destacar que cada panel de este manga es una obra de arte en sí mismo y podría estar colgado en cualquier museo. Es probablemente el trabajo artístico de Nagai más ambicioso hasta la fecha, incluso superando a Mazin Saga en cuanto a la atención al detalle, usando una técnica muy pulida de asurado para recrear la ambientación dada por el artista francés Gustave Doré, que desde la publicación del poema al libro en 1861 se usan sus ilustraciones para las siguientes ediciones, siendo esta interpretación la más icónica y referenciada en otros medios hasta la fecha.
El manga se encuentra en Mangadex como Dante's Divine Comedy, y la recomendación tan específica es porque siempre la separan en 3 arcos como si fueran mangas distintos, Jigoku-gen, Rengoku-gen y Tengoku-gen, y puede ser confuso. Acá se encuentra la historia completa en 2 volúmenes. Bueno, es todo por hoy. Ya en la siguiente edición partimos con la siguiente etapa del Nagaiverso en la segunda mitad de los 90s. Gracias por su apoyo, aunque no sé bien cuánto tardaré en armar el siguiente volumen. Paciencia por favor. Hasta la próxima, amiguitos.